es profesora asistente de la beca de Medicina de Urgencia de la Universidad Católica. Tiene un máster en Educación de Ciencias también de la Salud. Oscar, si quieres, puedes compartir pantalla nomás. Hola, Ivy, ¿cómo estáis? Bien. Qué bueno verte en este rol docente además. Así que felicitaciones y un gusto también compartir con Pancho y con Diego. Sí. Eh, No, muy buenas clases además. Así Sí. es. Hola, La Oscar. idea es Te había poder, saludado. la idea es como poder unir estas dos clases y verlo contigo para ver qué hacemos en la urgencia con estas complicaciones. ¿Cómo las manejamos? Así es. Tu visión desde la urgencia. Avíseme si se ve, por favor. ¿Se ve bien? Sí. Sí, yo lo veo bien. Ya, perfecto. Ya pues, sé que están cansados, así que vamos a hacer casos clínicos y vamos a tratar de discutir, ¿ya? Eh, Porfa, interrúmpanme cuando estoy presentando a veces no veo las preguntas que eh, ahí abren el micrófono nomás, pero yo lo que quiero es que resolvamos dudas y lo llevemos un poquito más al área chica, como se dice. Eh, yo, bueno, trabajo acá en la Católica y la Católica es un hospital ultra oncológico, o sea, todos los días tenemos lleno de pacientes oncológicos. De hecho, en este mismo minuto, de todos mis pacientes que tengo a cargo, tengo tres oncológicos. ¿Ya? Es que de hecho estábamos molestando el becado recién por un paciente en un protocolo. Entonces nos toca mirar todas estas cosas y lo que yo quiero conversar es sobre todo qué hacemos desde el punto de vista práctico. Porque obviamente, y es algo que siempre sabemos, el manejo del paciente oncológico tiene que ser súper global. Está la urgencia, está el intensivo, está oncocirugía, endocrino, paliativos, anestesia, etcétera. Entonces, este manejo global, ¿cómo lo veo yo desde el punto de vista de la medicina de urgencia? Entonces, vamos a hacer nuestro caso número uno. ¿Ya? Entonces, esta es una señora de 64 años, eh, tiene ya el antecedente y el estudio de un cáncer de mama metastásico. O sea, ya tiene antecedentes ya conocidos. Consulta por una línea progresiva de 7 días de evolución, ingresa taquicárdica, con buenas presiones, polipneica, saturando 86 ambiental. Y al examen físico lo que más te llama la atención es que tiene una clara disminución del murmullo pulmonar derecho. Entonces, con esa historia y con ese examen físico, lo que vamos a pensar es que tiene probablemente un derrame pleural. Y efectivamente le tomamos una radiografía que se ve de esa manera. Entonces, en esta paciente que ya tiene el diagnóstico de un cáncer de mama metastásico, que es súper importante diferenciarlo con el paciente que debuta con el derrame pleural masivo, ¿ya? ¿Qué otra imagen le realizarían para el manejo inicial de urgencia? ¿Ultrasonido, TAC de tórax o ambas? Dejo la palabra abierta. Discutamos. Están muy cansados ya, no quieren discutir. No, pero en el chat te están contestando. A ver. Ah, ya. Carla dice TAC de tórax. ¿Alguien que tenga otra opinión? A ver si podemos discutirlo un poco. Tengo entendido que hay varias personas que trabajan en la urgencia, de los que están en el chat. Si no quieren hablar, o sea, pueden escribirlo en el chat. Ya. Dice eco si tiene TAC reciente. Hay otros que Eh, dicen ambas. Anita dice si la paciente está muy disneica, probablemente solo eco. Ah, TAC de tórax con contraste sería una muy buena opción, dicen también en el chat. ¿Tienes opiniones? Perfecto. Ya, y justamente eso es lo que quería discutir, porque esta no tiene una respuesta única. Si la paciente viene solo por disnea, no tiene fiebre, no tiene antecedentes de haber tenido, por ejemplo, una pleurodesis, y tiene un escáner relativamente reciente, que habitualmente lo tienen y se ve que tienen un derrame pleural inicial, ese paciente lo único que necesita es una ecografía para hacer mi pleurocentesis guiada. Y siempre guiada porque siempre nos podemos llevar sorpresas. O sea, en el mundo ideal, sé que muchos colegas trabajan en lugares donde no tienen acceso al ecógrafo, pero el mundo ideal, todos los procedimientos deben ser guiados por ecografía. ¿Ya?
Por el contrario, si la paciente tiene antecedentes de, por ejemplo, haber sido multifuncionada, de tener una pleurodesis que salió frustra, ese paciente va a necesitar un TAC, porque yo lo voy a pinchar o voy a tratar de pincharlo y muchas veces no sé con lo que me voy a encontrar, o por el contrario, si además de la disnea tiene otros síntomas acompañantes, como por ejemplo fiebre, y estoy pensando que esto puede estar en un contexto de empiema o de una neumonía posobstructiva complicada, etc. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar acá? Paciente en el cual yo creo que la probabilidad pretest de tener otra patología agregada, solamente un ultrasonido, con eso es suficiente para poder pinchar. Mientras que los pacientes que crea que tengan derrames complicados, ya sean del punto de vista anatómico o que tengan otra patología, van a necesitar un escáner, y si el escáner, digo, ok, este derrame es pinchable, pincharlo bajo él. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ok, entonces esta paciente no tiene fiebre, no había tenido, nunca ha funcionado, nunca le habían hecho la pleurodesis y tenía efectivamente un escáner de hace un mes y medio atrás que tenía un derrame pleural mínimo. ¿Ya? Ahora llegó con un derrame pleural masivo. Eh, y aquí viene la pregunta, ¿cuánto le vamos a sacar? ¿500 ml, 1500 ml, 2500 ml o le vamos a tratar de sacar todo para que alivie la disnea? Dicen 500 en el chat. ¿Alguien más? Dice máximo 1500. Otra persona. 1500. Va ganando el 1500, parece. Ya, ahí puede dejar el chat abierto en un ladito. Según la clínica de la disnea e hipotensión también. En este caso, tenemos un paciente que tiene, eh, que tiene harta disnea, que está desaturando, que está bien polipneica, que está bien apremiada y que tiene un derrame pleural masivo, así que sí lo vamos a pinchar. Y efectivamente, existen recomendaciones en relación a cuánto poder sacar, porque existe nuestro gran miedo, que es el edema pulmonar por reexpansión. ¿Ya? Y el edema pulmonar por reexpansión se puede dar tanto en el derrame pleural como también el neumotórax. Y en general los pacientes entre más tiempo tienen su pulmón colapsado, tienen más riesgo de generar una reacción inflamatoria al momento de reexpandir el pulmón. Y en general los pacientes oncológicos son derrames pleurales de instalación lenta. Por lo tanto, no deberíamos drenar más de 1500 ml. ¿Por qué? Porque si no va aumentando el riesgo de hacer un derrame pleural por reexpansión, o sea, perdón, un edema pulmonar por reexpansión. Que la tasa sigue siendo bajo, pero es de alta gravedad y son pacientes que se pueden complicar mucho, requerir UCI e incluso tienen mortalidad asociada. Estamos hablando que la tasa es más o menos entre un 2 y un 5%. ¿Ya? Y como factores de riesgo súper importantes son el tiempo el derrame, en segundo lugar la cuantía, tercero, los pacientes jóvenes tienden a inflamarse más que los pacientes viejos y los estados proinflamatorios crónicos. Las palabras que tú le drenáis el derrame pleural y se enciende la mecha de este paciente que está en un estado proinflamatorio. No, son 1500 cc de una sola vez en la primera punción, que debería ser suficiente para las primeras 24 horas. Puedes drenar más, sí, pero en drenajes sucesivos. La idea es que vayas lentamente, y estos son pacientes que en general con 1500 cc, hay que pensar que es 1,5 litros, mejora bastante la disnea y la mecánica pulmonar. Oscar, están preguntando si esos 1500 son una sola vez en 24 horas o en 24 horas puedes sacar más de una vez 1500. Eh, Eso, en general, la primera punción deberían ser solamente 24 horas. Eh, o sea, si el paciente lo va requiriendo, puedes hacer punciones sucesivas. Pero la recomendación es al menos, a ver, el edema pulmonar exovacuo o por expansión tiende a aparecer de manera precoz post-drenaje, en general entre las 2 a 6 horas máximo. Entonces, si un paciente a las 6 horas se mantiene tranquilo y tú crees que está muy disneico, eventualmente puedes programar un segundo drenaje.
Preguntan si en este caso es mejor hacer múltiples punciones para drenar o es mejor instalar un drenaje pleural. Uy, eso depende mucho de tu lugar, tu expertise y tu acceso a distintos elementos. Em, por lo que decía el Diego, acá hay pacientes que se van a beneficiar de ponerle un pigtail de entrada. Hay otros pacientes que vas a estar, que pueden requerir punciones múltiples. Mira, lo que nosotros hacemos y hacíamos en el Soto del Río, que ya no voy hace hartos años para allá, en la urgencia en general era funcionarlo o sea, de manera repetida. No les poníamos un pigtail, sino que esa decisión la dejábamos para después, digamos, a cargo del resto del equipo. Eh, Pacientes muy paliativos y en casos muy seleccionados, así, estos pacientes que se iban muy a cuidados de fin de vida, hospitalización domiciliaria, etcétera, recuerdo una o dos veces haber puesto un tubo pleural eh, por una dignidad de muy difícil manejo en ese contexto, pero como situación excepcional. Oye, preguntan si hay alguna utilidad clínica de medir la presión. Buen tema. ¿Podría ayudarte a decir cuánto le puedes sacar? El problema es que es súper poco disponible y nadie sabe muy frecuente cómo interpretar los cambios de la presión. Entonces, sí, hay evidencia que te podría ayudar a tomar decisiones. En la práctica no se ocupa, está poco disponible y no cambia mucho si es que lo has con cuidado. Eh, Eso. Y la última pregunta para poder seguir dice, ¿no existe mayor complicaciones en múltiples punciones que dejar un drenaje de entrada? Nos evitaremos... Absolutamente, si es que no lo haces con eco y eres poco cuidadoso y todos los procedimientos tienen más riesgo de complicación. Ahora, si tú tienes un PIC para ponerle, podrías hacerlo perfectamente. Pero tiene que ver también con la disponibilidad y el centro y un poco del paciente. Ahora, eh, la recomendación en general es la primera vez funcionarlo, que los funcionáis con trocar, digamos, sacarle 1500 y eso suele aliviar muy bien la disnea en la gran mayoría de los pacientes, más otras medidas como la buena posición, el evitar tenerlos con mascarilla que habitualmente sienten más ahogo y todo el otro manejo ambiental asociado a la disnea del paciente oncológico. Eh, pero como todo procedimiento, claramente entre más veces haces el procedimiento tiene más riesgo, pero es poco frecuente que necesitas hacer funciones muy precoz de manera repetida. Porque hay que entender que la mayoría de estos derrames pleurales son de instalación lenta, no tienden a ser de instalación rápida. Generalmente en la UCI los recibimos, se funcionan una vez, digamos, en la urgencia y es raro que les tengamos que instalar después un pigtail. Algunos sí, pero en general son bien pocos. Si quieres, sigue nomás, Así Oscar, para... que, bueno, y eso tiene que ver con lo otro que lo nombró Diego, que muchos de estos pacientes pueden, tú los pincháis, pero los pincháis pensando en aliviar la disnea, pero que después van a tener una medida más definitiva como hacerle una pleurodesis, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces en estos pacientes. Ya, y esta es la complicación que no tiene que ver tanto con la técnica, sino que pese a que ya le sacamos 1500 cc, pero tenemos la mala suerte que la señora estaba en un estado súper proinflamatorio y efectivamente empieza a ser un edema pulmonar por reexpansión. A las 2-3 horas, primero se mejoró la disnea y después a las 2-3 horas la paciente empieza a hacer falla respiratoria. Se pone polimnéica, en posición de trípode, empieza a aumentar su requerimiento de oxígeno, etcétera. Y le tomamos una radiografía y efectivamente vemos un patrón bien de edema pulmonar, podemos ocupar el ultrasonido y vemos que tiene líneas de difusas en todos los campos. Entonces, ¿cuál es el manejo del edema pulmonar por reexpansión? Diuréticos de ASA, opiáceos, ventilación mecánica no invasiva o nitroglicerina en dosis alta. Están pensando. Por Igual acá, ya le hice un poco spoiler, ya les sí, dije por sí. qué pasa. Por acá dijeron BNI y diuréticos. ¿Alguien más? Acá lo más importante para recalcar, y para no alargarnos tanto, están todos cansados, es el hecho de que estos son edemas pulmonares no cardiogénicos. Por lo tanto, la nitroglicina en dosis altas no tiene mucho sentido. Los opiáceos
solamente te pueden ayudar con el manejo de la disnea, pero no del edema pulmonar como tal. Y los diuréticos de asa podría ser en pacientes que estén hipervolémicos, pero sabemos que no es la mayoría de estos. Entonces, estos pacientes que empiezan a hacer un edema pulmonar agudo, que no están respondiendo a medidas generales como oxígeno, buen posicionamiento y que tú ves que están, efectivamente está inflamando mal el pulmón, hay que rápidamente conectarlo a la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque es de las pocas cosas que previene la progresión a ya la falla respiratoria catastrófica, por decirlo de alguna manera, o no catastrófica, pero que requieren muchas veces ventilación mecánica invasiva y tubación orotraqueal con toda la mortalidad y aumento de costos que esto requiere, esto lleva. Entonces, acordarse que el riesgo del derrame pleural masivo es, más allá de las cosas técnicas de que lo pinche mal y me lleve la arteria intercostal, el riesgo más importante que tienen es el edema pulmonar por reexpansión y acordarse que es un edema pulmonar por liberación de mediadores inflamatorios no cardiogénicos, ¿ya? Y el manejo debe ser precozmente con uso de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, me fui para el otro. Ya. Caso 2. Entonces, tenemos un paciente de 78 años con cáncer pulmonar de células pequeñas que consulta por disnea progresiva e hipotensión. Frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, está hipotenso, frecuencia respiratoria 38, yugulares ingurgitadas y al examen pulmonar, pese a que está disneico y saturando, tiene un examen pulmonar limpio, ¿ya? No está con signos de edema pulmonar. Entonces, tenemos un paciente que está súper grave, está bien complicado. Y le tomamos un electrocardiograma y vemos que está algo taquicárdico, pero sobre todo de que tiene este signo que es la alternancia eléctrica. Entonces, acordarse de que de los pacientes que tienen un derrame pericárdico y que se están taponando, eh, lo más frecuente que vamos a ver es taquicardia sinusal, lejos. Lo segundo que podemos ver son criterios de bajo voltaje, que este paciente en particular no los tiene. Y lo tercero es la alternancia eléctrica que se genera por el bamboleo del corazón dentro del saco pericárdico. Pero para que se genere este electro, que es súper bonito y cuando uno lo ve casi que le saca fotos y los publica en Instagram, eh, tienes que tener un derrame pleural un derrame pericárdico que se va generando durante mucho tiempo. Y para que el paciente se tapone no tiene que ver tanto con el volumen, sino que con el tiempo, tiene que ver con la presión. ¿Ya? Y de ahí, de hecho, la famosa teoría de la última gota, el paciente que empieza a acumular derrame, hasta que el derrame genera y empieza a ganar a las presiones del corazón y por lo tanto se empieza a manifestar como un taponamiento. Entonces, hablamos harto de la triada de Beck, la nombró el Diego, que es súper buena y bonito conocer estas cosas. Hipotensión yugular ingurgitada y disminución de los ruidos cardíacos. No sé si tienen alguna idea cuál es la sensibilidad de la triada de Beck para el taponamiento. 80, 50, 30 o 10%. ¿Qué tan frecuentemente la ven? 50 dicen por ahí. ¿Alguien más? 30. Ya, y la verdad que si uno piensa en si la psicología clásica, yo sé, yo pensé que examino a mis pacientes, pero escuchar tonos cardíacos apagados es como medio complejo hoy por hoy. Entonces, cuando uno lo compara con los signos ecográficos de tamponamiento, es un 30% de la sensibilidad. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque bueno, no esperen tener la actividad de BEC para sospechar que el paciente está efectivamente taponándose. La primera causa de motivo de consulta a estos pacientes es disnea. Entonces, cuando tengan un paciente, como muy bien decía Diego, que tenga neoplasia, o sea, no tan solo, pero sobre todo cuando tenga neoplasias torácicas, ¿cachai? Y el paciente tenga disnea, sospechen el tiro que puede estar taponado. Y ocupen, obviamente, el ultrasonido que nos va a ayudar mucho con el diagnóstico. Entonces, este paciente que tenía yugular ingurgitada, que tenía el murmullo pulmonar eh, normal y que estaba hipotenso, taquicárdico, ¡ay, me falló el video! Y me falló el video. Bueno, créanme que no. En este video se ve como la aurícula derecha y
algo del ventrículo derecho va colapsando en un corazón que está bailando, digamos, dentro del saco pericárdico, ¿ya? Entonces, claro, el caso que yo les puse es súper, súper, súper evidente porque el paciente está súper grave. Pero sí, hay que tener todo ojo porque los pacientes oncológicos pueden tener muchas complicaciones y no todos los pacientes con derrame pericárdico y que están hipotensos están taponados, ¿ya? Entonces, cuando voy a sospechar, voy a decir, claro, este gallo puede estar ya con su derrame que le está generando repercusión hemodinámica. Y lo primero, obviamente, es ver que tenga o no tenga derrame pericárdico. Lo segundo, y aquí cada vez que vean un paciente grave con derrame pericárdico, al tiro váyanse a mirar la vena cava inferior. ¿Por qué? Uno, porque es fácil de ver. Y número dos, porque si la vena cava inferior está pletórica, significa que ya la sangre no está entrando bien al corazón, ¿ya? Y que en otras palabras, se está empezando a comportar a tener un componente obstructivo. Por el contrario, si tienen derrame pericárdico y la vena cava inferior está colapsada o juega, la causa de hipotensión de ese paciente no es el derrame pericárdico. Entonces, a mí me gusta harto como primero mirar tiene derrame o no tiene derrame, y si tiene derrame, al tiro mirar la vena cava inferior. Si está pletórica, peligro. Si es que no está pletórica y está colapsando o tiene variabilidad, entonces sí, al tiro la probabilidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la vena cava inferior pletórica es entre el 95 y 97%. O sea, es muy raro que el paciente tenga algo de variabilidad y aún así se esté taponando. Tercero, vamos a ver las alteraciones en las cámaras derechas, ya que primero el colapso de la aurícula derecha y posteriormente el ventrículo derecho en diástole. ¿Ya? Y eso es lo que te está diciendo en otras palabras, que el corazón derecho o el ventrículo auricular ya no se están logrando llenar porque las presiones intrapericárdicas le están ganando a las presiones de llenado del ventrículo derecho. Y finalmente, podemos utilizar el ultrasonido como una medida de pulso paradójico, ¿ya? Mirándole el Doppler pulsado. Eh, Altamente específico, muy, 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 muy específico, pero mucho más difícil de sacar y es como el ultrasonido más avanzado, ¿ya? Pero son las cuatro cosas que tú debes mirar para pensar que el paciente está taponado. ¿Cuál es el manejo de urgencia de este paciente? Pericardio centésis guiada por ultrasonido, inicio inótropo, ventana pericárdica quirúrgica o inicio corticoide en altas dosis. Yo creo que todos saben para dónde va esta cuestión, así que, ¿ya? Pero este paciente está súper grave, está súper hipotenso, está crítico. De ahí está el paciente en que le hacemos la pericardiocentesis en la urgencia. Aquí quiero ser súper enfático. A todos nos gusta hacer procedimientos, pero yo siempre he sido y trato de enseñar eso de que los procedimientos los tiene que hacer la mejor persona en el mejor lugar para ese minuto, para ese paciente. Entonces, si el paciente tiene derrame pericárdico y tú dices, oh, le está colapsando un poquito la aurícula derecha, pero está a 100 por minuto y con presión de 170, no te pongáis a pincharle el corazón, trata de ver si mejor o lo haces guiado con, digamos, en pabellón o directamente el paciente puede ir directo a una ventana pericárdica quirúrgica, ¿ya? Por el contrario, si nos ponemos a esperar que ese paciente suba a pabellón cuando está así de grave como en este ejemplo, claramente el paciente le va a ir. Entonces, eh, el mensaje más importante es que esto tenemos que tener suficiente criterio para poder decir, me voy a comer el riesgo de pinchar a este paciente bajo ultrasonido, sabiendo que tenemos más morbilidad en relación al procedimiento, que tenemos más tasas frustradas que el procedimiento, que si se hace o en la mesa de hemodinamia o en el pabellón quirúrgico. ¿Ya? Pero obviamente hay pacientes que no vamos a esperar para poder pinchar. Caso 3. Entonces, una mujer de 41 años con un cáncer de mama metastásico óseo que consulta por complicio general, debilidad, vómito y constipación. Al examen se ve deshidratada, la presión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca 110 y está en Glasgow 14, porque en verdad está medio rara, está entre un poco lenta, hay voz nubilada, tiende a quedarse, a cerrar los ojos rápidamente, pero uno la despierta y engancha. Pero la familia te dice que efectivamente, bien psíquica, algo de compromiso, digamos, de funcionalidad. Y le tomamos el electrocardiograma y este paciente hay dos cosas que destacan. La primera, el signo de la flecha, ¿ya? Que está ahí con esa onda epsilon, eh, y además que tiene un QT corto. Entonces, con esos antecedentes, digo, está seca, está constipada,
tiene un QT corto y tiene un diépsilon, es decir, la sospecha más probable de esta paciente es que tenga una hipercalcemia. ¿No es todo? Entonces, ¿cuánto? Pero se me desordenó esto. Ah, no. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Entonces, con esta paciente yo puedo partir volumen al tiro. No tengo que esperar los niveles de calcio para poder decir qué es lo que voy a hacer. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto volumen le voy a administrar a esta paciente? Lo necesario para la diuresis de 2 ml kilo hora, 10 ml kilo hora, depende del nivel de calcio, o todo lo que pueda hasta generar un edema pulmonar. En otras palabras, ¿le pasamos poca agua o harta agua? ¿Alguien que quiera responder? Están cansados ya. ¿Están cansados? Sí. Sí, Dicen 10 ml kilo hora, por ya. ahí. Entonces, sí, la verdad es que cuando uno ve... Lo- Dale, Perdón, lo necesario para la diuresis, dicen también. eso. Y de hecho, la meta de reanimación más importante es tratar de llegar a 1,5 o 2 ml por kilo hora de diuresis. Esa es la meta ideal. Ahí tú tendrías que tratar de llegar. Y claro, estos pacientes muchas veces por la misma calciuresis están súper debilitados de volumen. Y de hecho, yo habitualmente parto con 2 litros de cristaloides cuando tengo una muy alta sospecha o ya tengo la confirmación de una hipercalcemia. ¿Ya? Pero después, ¿cuánto agua ir pasándole? Existen varios esquemas. Algunos dicen de ir pasando 500 ml hora las primeras 2 horas y reevaluando. La verdad es que la, lo que, aparte de iniciar una rápida bulemización, es ir bulimizando contra una meta de 2 ml kilo hora. Mi límite superior es cuando el paciente se empieza a congestionar, el paciente que se pone con yugulares, que tú ves que ya que le aparecen créditos, o que al ultrasonido tú ves ya este paciente ya no está tolerando más volumen. Pero si el paciente está logrando metas de 2 ml kilo hora, no tengo por qué llegar hasta ahí. ¿Ahí? Por eso que es importante entender eso. Eh, Porque si no está la creencia de que hay que meterle toda el agua posible, lo cual tampoco es correcto. Eh, entonces, partir con una buena voluminización, 30 cc por kilo, piensen igual que el paciente séptico, y rápidamente a buscar la diuresis, ojalá de 1,5 o 2 ml kilo hora, que es la medida más importante inicial para el manejo de la hipercalcemia, como nos decía Pancho. Aparte de los bifosfonatos, ¿ya? Que son, yo siempre digo, todo lo que nosotros hacemos es para llegar a los bifosfonatos idealmente. Que son lo que nos va a estabilizar el paciente. Pero claro, los bifosfonatos se van a demorar 48 horas en ese efecto y muchas veces tenemos pacientes con falla renal que no le podéis partir los bifosfonatos, que no están raros. Eh, y sabiendo que la calcitonina tiene el problema de la taquifilaxis, que nos puede ayudar al principio, pero que rápidamente deja de funcionar. Eh, ¿En qué pacientes ustedes podrían considerar diálisis? Y aquí en verdad se me había acabado la creatividad, así que le puse todas las anteriores. Debe haber dejado otra alternativa. Porque ustedes hacen que cuando está la alternativa, todas las anteriores habitualmente es por eso, ¿no? Eh, entonces, los pacientes, la indicación más blanda de todas es calcio sobre 18, ¿ya? Porque hay que entender que más importante que el nivel de calcio es el compromiso que este genera, ¿ya? Pero los pacientes que están en coma, que están convulsionando o que están haciendo fenómenos arrítmicos, falla, por esto deberían idealmente dializarse eh, porque, eh, porque a la larga no voy a esperar 48 horas a que le vaya bajando el calcio. En otras palabras, eso es. Y ojo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que no logro volemizar o que estoy volemizando y que en ese escenario les voy a dar diuréticos de asa, que también tienen su efecto calciúrico. ¿Ya? Eh, entonces, estos pacientes muchas veces que le estoy pasando 1.000, 1.500, 2.000 y el paciente no me logra tolerar volumen y no estoy logrando una diuresis efectiva pese al uso de otras medidas, como por ejemplo diuréticos, son pacientes que eventualmente uno podría considerar dializar. Sin embargo, y esto es muy importante, y efectivamente, pese a que el pronóstico ha mejorado, la mayoría de las veces, y acordarse que esto es una generalidad, uno siempre tiene que ver el paciente individual, pero la mayoría de las veces las hipercalcemias se manifiestan tardías dentro de la enfermedad. Entonces,
Es una decisión bien de equipo muchas veces si es que el paciente se va a meter a diálisis o no. Y recordar que, como muy bien decían, ver cuál es la funcionalidad previa del paciente. Si tengo un paciente que hace 5 días tenía un Karnofsky de 90, hay que darle. ¿Cachai? Oscar, preguntan si para las metas de diuresis es necesario instalar la sonda Foley desde el inicio para monitorizar el volumen. Yo soy un enemigo de de toda la monitorización que se puede evitar. Toda la invasión que se puede evitar. En otras palabras, si el paciente está orinando y tamiza y puedes medir la diuresis, no es necesario poner sonda Foley, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque afortunadamente la mayoría de estos pacientes tienen hipercalcemias moderadas, 14, ¿cachai? Y están en buena función y tú no los querías invadir más. Hay que pensar que estos pacientes muchas veces están inmunosuprimidos, por el mismo tratamiento o pueden tener alteraciones anatómicas que lo hacen más proclives a infecciones. Entonces, si el paciente está consciente, te puede avisar y tiene continencia urinaria para poder ir midiendo las pérdidas, no ponerle sonda por él. Por el contrario, si el paciente está súper comprometido con ciencia, no te va a avisar, ¿cachai? Y en verdad necesitas monitorizarlo, o es un paciente en extremo grave, probablemente ese paciente sí, ¿ya? Pero no le pongan Foley a todos los pacientes porque es solo invadir los demás, generar dolor, costos, infecciones, complicaciones, etcétera. Perfecto. ¿Ya? Y el último casito, un hombre de 65 años con un cáncer pulmonar de células pequeñas en quimioterapia. Confusión encefálica, y tú dijiste, oh, esto puede ser una hiponatremia, está medio confuso, y eh, tiene un sodio en 116 miligramos por litro. ¿Ya? Esta confusión y esta cefalea se ha ido desarrollando progresivamente durante la última semana. Y aquí, colgándome un poco ya de lo que dijo Pancho, así que voy a pasar más rápido porque él ya lo dejó más que claro. ¿Qué examen te gustaría tomar antes de iniciar terapia para poder cachar de dónde viene esta hiponatremia? Entendiendo que este paciente se ve con un BEC más bien normal, no está full edematoso, no tiene asiris, no está congestivo. Alguien que quiera, TSH, dicen acá, ¿Ya? cortisol. Eso es muy, muy bueno para el diferencial. TSH cortisol. ¿Algo más? Algo más que nos puede ayudar con el diagnóstico porque son para los diferenciales, pero ¿cómo le metemos el timbre del CIAP? Ya que estábamos hablando de CIAP. Tuvimos la clase anterior. Osmolaridad, dicen. Eso, la osmolaridad, ¿ya? Entonces, este paciente tiene una osmolaridad de 500 y un sodio urinario que es menos útil que la osmolaridad, pero muchas veces más disponible, de 45. Acordarse que sobre 30, tú decís, este gallo no está concentrando nada, y algunos dicen sobre 40, ¿ya? Pero 45 ya absolutamente fuera de lo normal. Y con eso, como sabemos que estábamos hablando de SIAP, el paciente tiene una osmolaridad y un sodio urinario que son súper sugerentes de un síndrome de secreción inapropiada de AH. ¿Ya? Ahora, este paciente está sintomático, tuvo un quiebre en una semana, ¿ya? Y tú dices, chuta, me parece que tiene una hiponatremia severa, además, ¿ya? Está en 116. ¿Le iniciarían solución hipertónica? Sí, dicen, en bolos. Está el doctor Guarda también aquí viendo cómo hizo efecto su clase. Eso. Y En bolos. yo creo que si hay una cuestión que a nosotros los urgenciólogos nos alegró la vida, ¿ya? Fue esta cuestión del salsa trial, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acordaban antes de ir calculando la corrección de Horrible, osmolar, o sea, de la natremia según horas, y que no nos pasáramos de los 12 en equivalentes de 24 horas, que era un súper cacho, ¿ya? horrible. Y el salsa trial, que probablemente ya lo conocen, que es este estudio que demuestra que la corrección rápida, ocupando sodio al 3%, 2 ml por kilo por una vez, o si los pacientes con síntomas moderados o 2 veces con síntomas severos, no es peor
haciendo el seguimiento posterior, o sea, o no se relaciona con más tasa de mielinisis pontina que el uso de infusiones continuas de sodio, ¿ya? Entonces, nos encanta el salsa, ¿ya? De hecho, nosotros salseamos a los pacientes, lo transformamos en un verbo, ¿ya? Acordarse, esto muy útil, muy bueno, lo que estamos jugando mucho. Eh, y ha simplificado bastante el manejo del sodio en este contexto hiperagudo de estos pacientes, ¿ya? El único problema del salsa, y esto es muy importante, es que los gallos tienen un criterio de inclusión súper amplio. Casi que el paciente decía, oh, estoy un poquito mareado, o sea, sintomático leve. Entonces lo empezaron a corregir con hiponatremias ahí bien, a veces no tan sintomáticas y no tan bajas, ¿ya? Eh, pero la verdad que la evidencia posterior al uso ha demostrado de que andan súper bien. No sé, Ingrid, ¿cómo te ha ido a ti en la UCI que te llegan los pacientes después de nosotros? No, súper, no, yo lo encuentro maravilloso. La verdad es que es mucho más cómodo también que estar calculando. Y generalmente al estar como calculando, previamente tampoco funcionaba tan bien. Encuentro que efectivamente funciona mejor así. Igual nosotros en la UCI controlamos estrictamente electrolito, entonces uno puede ir, digamos, bolo tras bolo evaluando cómo va, pero andan bastante mejor y es más rápido también. Son menos recursos y menos tasa de error, además, sobre todo. Que había mucho error en el cálculo de sodio, etc. Igual suele pasar que uno al dejar una VIC puesta, digamos, como que uno en general pasan las horas, uno se le olvida tomar electrolitos, terminan las VIC pegadas ahí 24 horas hasta el otro día. Entonces, creo yo que al ir también trabajando a través de bolos es más controlado también. ¿No? Como que ha ayudado mucho a mantener un control seriado, digamos, de electrolito y es más cómodo y evitas problemas como la corrección, digamos, rápida. Así es. Súper bien. Y eso era ahí. ¿No? Porque, eso es lo que les quería contar un poquito como desde el enfrentamiento de lo que hacemos nosotros desde la urgencia, que tratando que el paciente sobreviva para que después el doctor guarda lo estudie finamente. No sé si Francisco quieres decir algo con respecto al caso o... Sí, no, lo único cuando decían la TSH me emociona que piensen en la TSH, me gusta. Pero claro, lo que decía Oscar, en ese momento es más importante la molaridad. Y en ese caso igual podría haber sido un hipotiroidismo, lo hace podría ser un SIAD secundario a hipotiroidismo. Entonces, a la larga igual la vamos a medir la TSH, pero en ese momento sacarlo de la hiponatremia asintomática. Entonces ahí lo que importa es que hay una hiponatremia mediada por ADH y eso hay que corregir. ¿Sí? Después nos pasaremos todos los rollos de por qué. ¿No? Sí. Ay, súper. Oye, súper buena clase, Oscar. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algo ya para finalizar esta gran larga tarde de clases? No sé si a alguien le quedó alguna duda que quiera preguntar. Hicieron las preguntas entre medio, así que yo creo que estamos, ¿no? Oye, muchas gracias a los tres por las tremendas presentaciones. Así que muchísimas gracias. Nos van a mandar los PDFs de las clases, así que yo sé que ya la de Diego se subió a la página, así que faltarían subir las otras dos, pero vamos a subir los PDFs luego. Así que Ah, muchísimas bandera mía. gracias. Sí, excelente. La mandamos al tiro, acá, Ok, te voy a pedir la tuya después para poder subirla a la plataforma. Así reina al WhatsApp. que ya. Oye, muchas gracias. Y gracias a todos, sobre todo los que mantuvieron la pantalla prendida. Muchísimas gracias por eso. Ayuda harto cuando uno está presentando. Así que muchas gracias. Pueden desconectarse nomás, no hay problema. Gracias por la invitación. Chao. Ah, Chao, chao, Muchas Diego. gracias, chao. que esté muy bien. Chao, chao. Chao.